Nos da mucho gusto recibir a un colega, un compañero, que no viene a hablar nada de trabajo, sino de problemas que tiene él al interior pues, de su familia, de sus hijas. Patricio Cabezus viene acompañado de Alejandro Ríos Villanueva, fundador y presidente nacional de la asociación No Más Hijos Rehenes México, y de Óscar Mora, su abogado. Pato, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Gustavo, a ti y a esta empresa por aperturarme esta tribuna para poder expresar y ponerlos al corriente y al tanto de la situación y a hacerles la invitación de lo que va a ocurrir el próximo sábado. ¿Qué va a pasar el próximo sábado? El próximo sábado vamos a invitar a todos los papás, a todas las mamás que estén viviendo una situación parecida o similar, abuelitas, abuelitos, una invitación que recibí de parte de la asociación No Más Hijos Rehenes, de algo inédito que nunca ha ocurrido. Los niños y las niñas de México no tienen la oportunidad de defenderse de pues, la ineficacia, la negligencia y la incapacidad de las autoridades para resolver en favor de las infancias de nuestro país. Entonces es una convocatoria, una manifestación pacífica, no es una marcha, no vamos a detener calles ni a obstaculizar el tránsito vehicular de la civilización de los habitantes de la Ciudad de México, un poco antes de las 11 de la mañana en el municipio de Juárez, frente a juzgados familiares, para hacer una enérgica y pacífica, pero muy enérgica no se van a mover de ahí, van a estar ahí. Vamos a estar manifestándonos en favor de nuestros niños de México, porque lamentablemente hay muchísimos casos archivados, detenidos, y no se resuelve en favor de los menores de nuestro país. ¿Qué ha pasado en tu óptica, obviamente, en tu caso? Porque entiendo que a tus güeritas, a tus niñas, no las ves hace mucho tiempo, ¿no? Contando hasta el día de hoy, 2 años, 2 meses. Todo, Gustavo, para poder hacer un resumen y que la gente pueda entender, tu audiencia, ustedes como periodistas, puedan de una vez por todas entender claramente lo que ha pasado. Todo se deriva de una denuncia penal de carácter de violencia familiar que yo recibí, que estoy acusado y por la cual estamos esperando. Yo requiero, y así lo solicité a las autoridades, necesito un juicio justo. Esta acusación, por lo cual yo fui vinculado, se deriva de que hoy en este país una mujer tiene la capacidad por estas leyes que protegen a las mujeres de una vida libre de violencia, que con solo su voz, con solo su narrativa, con solo su dicho, es suficiente para que te pongan una restricción. En este caso me la pusieron a mí y la protege la autoridad. Derivado de esta acusación, yo fui vinculado porque no se requiere más que eso, la pura voz de una mujer. Pero ya en un juicio cambian las circunstancias. Y yo quiero dejar muy claro que se ha mencionado mucho aquí que yo soy violento, que la autoridad ya me declaró un generador de violencia, que he golpeado a una persona, que he dañado o violentado a menores. No, yo no estoy acusado de nada de estas cosas que se han mencionado. Yo solamente estoy acusado de la probabilidad de un delito de violencia de carácter emocional que está contenido dentro de los delitos de violencia familiar, de esta probabilidad de un delito instantáneo. ¿Qué quiere decir? Que solamente una vez hubo una mala palabra, una grosería, una altisonancia y un par de amenazas de no dejar salir del departamento a esta persona y de mostrar una evidencia contundente y clara de algo que es inapropiado para una persona que está enmatrimoniada. Y lo más grave aquí es que este hecho ocurre en frente de 2 menores. Entonces, de eso estoy acusado y de eso me voy a defender. De eso me va a defender el abogado. ¿No lo hiciste? No, eso no ocurrió. Ese probable único hecho instantáneo no ocurrió. Ocurrió todo lo contrario. Entonces yo tengo que defenderme y eso deriva de una mancha hacia mi persona, que se ponga en duda mi honorabilidad, mi prestigio como ser humano, como hijo, como hermano, como amigo, como profesional. Pato, perdón, que ocurrió lo contrario, ¿qué fue lo contrario? Quien es lo que vamos a demostrar en el eventual juicio que yo requiero que ocurra, donde primero la Fiscalía va a tratar de establecer y de comprobar que este hecho ocurrió para que me declaren a mí culpable. Y nosotros nos vamos a defender y vamos a demostrar que ocurrió todo lo contrario. Y yo tengo la necesidad, como figura pública que soy, porque me dedico a lo mismo que ustedes. Claro. Yo toda mi vida me he dedicado a ser una persona que trabaja en los medios de comunicación. Correcto. Entonces mi honorabilidad, Gustavo, está siendo manchada cada que se dicen atrocidades como que la autoridad ya me declaró
persona agresora. Esto no ha ocurrido así. Y yo tengo todo el derecho de defenderme con las pruebas que ya presentamos para salir completamente inocente de esta acusación. Y eso te lo podrá decir el licenciado Oscar, porque yo he escuchado aquí también barbaridades como que las pruebas se extraviaron o como que vamos a presentar pruebas nuevas, y me gustaría que el abogado fuera preciso en ese tipo de circunstancias, y estamos esperando la fecha para el juicio. Ok, abogado, ¿hay una solicitud de una nueva juicio o están buscando el amparo, o es que no sé en qué parte vaya? No, Gustavo, curiosamente ya estamos en una etapa que se llama etapa de juicio oral. En esta etapa de juicio oral, las pruebas tendrán que ir a declarar, digamos, los testigos, la propia víctima o quien se dice víctima, peritos, policías, en fin, todo aquel que haya tenido conocimiento de la situación en particular o de la situación que aparentemente se le está atribuyendo a Patricio. Pero este juicio oral todavía no tiene una fecha como tal. Recién en octubre, noviembre, Patricio, terminamos la etapa intermedia donde se debatieron qué medios de prueba iban a ser desahogados o qué medios de prueba podrán ser desahogados en juicio oral, pero estamos a la espera de la fecha en la que arrancará este juicio oral. Este juicio oral será aquí en Ciudad de México, será frente a un tribunal de enjuiciamiento, así se le llama, y bueno, ahí tendremos la oportunidad de corroborar la versión de Patricio respecto a los hechos que se le están atribuyendo. Claro, ahora a mí me gustaría saber sobre esta próxima manifestación, ¿a qué obedece el dicho de no más hijos rehenes? ¿A qué se refiere esto? Para que quede claro, porque esta manifestación no solamente es en el caso de Pato, están invitando a todas aquellas personas que sientan que tienen que ver con algo igual. Entonces, ¿a qué se refiere esto de no más hijos rehenes? Bueno, No Más Hijos Rehenes es una asociación civil, nace precisamente de la problemática donde usan a los hijos como rehenes o como moneda de cambio. Generalmente la contraparte pide grandes cantidades de pensión o la casa o alguna cosa en específico, y si no se los da, no dejan ver a los hijos al progenitor no custodio. Entonces de ahí viene el nombre, No Más Hijos Rehenes. Porque como cuando secuestran, piden un monto, y en este caso no es un monto único, es un monto mensual. ¿Hay alguna estadística de cuántos hombres? Porque pueden ser hombres o mujeres los que están en esta manifestación. Sí, hay hombres y mujeres, hay padres y madres, pero también está toda la familia extensa. Entonces son abuelos, abuelas, tías, primos, toda la familia extensa, que generalmente es la del papá. ¿Por qué? Porque más del 85% de los guardas y custodias en México la tiene la mamá. Entonces el más obstruido generalmente es el papá. Sin embargo, tenemos muchos casos de mujeres también que están siendo obstruidas. Ahora, Pato, ¿quieres recordar qué día, a qué hora? Sí, ¿Cómo va a ser la convocatoria? Esto es el próximo sábado. Estamos convocando a todos los que se sientan afectados y que no ven respuesta de las autoridades, un poco antes de las 11 de la mañana en el hemiciclo a Juárez, justo frente al edificio de Juzgados Familiares, en el corazón del centro histórico, muy cerquita del Palacio de Bellas Artes. Es una manifestación pacífica y yo voy encabezándola, yo atendiendo la invitación que recibí de parte de Alejandro y de Isaac y de Nina, quienes manejan la oficina de No Más Hijos Rehenes en México, siendo muy responsable también de esta encomienda, de esta, entiendo yo, misión que Dios me entrega ahora, que estoy viviendo y padeciendo esta circunstancia, a 2 años, 2 meses de no tener contacto alguno con 2 menores que están siendo dañadas y afectadas. Entonces yo lo tomo con mucha responsabilidad y estaremos ahí haciendo este reclamo pacífico para que las autoridades, como en mi caso, atiendan, porque tienen todo ahí en los archivos de investigación, de una demanda que yo me vi obligado, dadas las circunstancias, a poner. ¿Por qué? Porque en el momento que yo recibí esta denuncia, empecé a darme cuenta que a 2 menores, que en este país, hay que recordar, esto es muy importante, aquí en este país hay una, está bien dicho, ley, ¿sí? Los menores están por encima de cualquier papá y de cualquier mamá. Los derechos de los menores es de convivir, el bien primordial del menor. Y exacto, en el momento que yo me empecé a dar cuenta que estaban siéndole negados estos derechos a 2 menores, yo me vi obligado en la necesidad primero de poner un par de denuncias penales que están en proceso de investigación, una por el daño que se le está cometiendo a estas 2 menores y la otra por el daño que se me ha cometido a mí, psicológico y emocional. Pato, posteriormente puse la demanda familiar, en la que, ¿qué es lo que hace uno cuando pones una demanda, Erika? Yo le solicito a mi autoridad, a mi país, a mis leyes, oye, no están siendo garantizados los derechos de estas 2 menores.
Estas dos menores requieren ver a su papá, entonces le pides ayuda a la autoridad. La autoridad determinó, después de que puse esta demanda, 4 meses después, donde escucharon a 2 menores decir que no querían ver a su papá. Eso es lo que yo te Una quería de ellas preguntar. lo mencionó así y la otra dijo, yo podría ver a mi papá siempre y cuando haya 2 policías cuidándome y que vaya mi papá a terapia psicológica. El juez en ese momento se da cuenta que las 2 niñas tienen una afectación psicológica y emocional perpetrada o el daño por la progenitora que en ese momento tiene la guardia y custodia provisional, O sea, que se le un entregó en discurso febrero. que ella les dijo a las hijas. Es correcto, entonces están las niñas manipuladas, contaminadas. Alienadas. Pónganle hay una palabra que a los jueces no les gusta oír, la de alienación. Alienada, sí. En ese momento el juez determina, quiero ver a estas niñas convivir con su papá. Y en ese momento me llaman a mí, ahí en el centro de convivencias, SECOFAM, de juzgados familiares, y tuvimos una convivencia de aproximadamente 30 minutos, donde 2 psicólogas de la Fiscalía, la misma juez del 10º de lo familiar y 4 miembros del SECOFAM, expertos en temas familiares, observan esa convivencia donde 2 menores me preguntan, papá, ¿por qué no te podemos ver? Papá, ¿por qué no podemos tener contacto contigo? Nos ¿Qué les abrazamos, nos respondiste? besamos. ¿Y qué determinan? ¿Qué determinan? Que tiene que haber una revinculación inmediata por el interés superior de las menores, 2 menores que ya las encontraron pasó? afectadas. Se determinó entonces, documento número 1 que traigo aquí, el primero que vamos a mostrar es cómo le dan una guardia y custodia, como bien dice Alejandro, a la mamá, de manera provisional. Y un juez del 26 determina un porcentaje de mi sueldo que se me tiene que retener del trabajo que yo tenga, ¿no? El cual yo ya dije, yo tengo un trabajo en un centro comercial al poniente de la Ciudad de México, pero no han hecho la diligencia ellos para que me lo retengan. Yo lo estoy dando de manera voluntaria. No me voy a esperar a que me lo retengan. Yo lo doy. O sea, tú ya lo estás dando. Sí, lo estoy dando desde entonces. Bueno, el primer documento es donde se le entrega esa guardia y custodia. El segundo es que después de esta entrevista con las niñas, se determina por el interés superior de las menores que haya convivencias para la inmediata revinculación de estas 2 menores con su papá. ¿Las has Y se visto? ordenan, y lo más importante, se notifican y lo firma ambos padres, madre y padre, lo firmamos. Entonces, que vengan aquí a decir que yo no estaba notificado, yo no estaba enterado de que había convivencias, me parece irresponsable, delicado y gravísimo decir eso. Primer convivencia, pues no se realiza. Segunda convivencia, ya sí. Al cabo de 6 convivencias nos enteramos de que ponen una apelación. ¿Qué es una apelación? Es reclamar ese ordenamiento. En la apelación, tercer documento, un magistrado de la primera sala familiar del Poder Judicial determina perdonar esas 8 primeras convivencias que traían multas y arrestos. Dice, no, se dio de escuchado a las 2 menores. O sea, el magistrado determinó que los expertos en materia familiar y lo que opinaron de que tenía que haber convivencias, dice no. Pero a la vez este magistrado, punto y seguido, pone, quedan sin efecto estas primeras 8 convivencias, pero yo, magistrado de la primera sala familiar, determino en mi autoridad que tiene que haber convivencias de esas niñas ¿Ya con su las padre. viste? No, Gustavo. Estas convivencias del magistrado no les pone multas, Gustavo. Entonces, O sea, ya a partir de ahí, un juez lo ordenó y no las viste. y no las Un magistrado lo ordenó y tampoco las viste. 68 convivencias. Bueno, después de que no se empezaron a dar las convivencias ordenadas por el magistrado, aquí está el documento número 4, ponen un amparo reclamando esta respuesta del magistrado para evitar las convivencias. Y después ponen una apelación para evitar hacerse pruebas psicológicas, tanto la progenitora como las niñas. Tengo que hacer una pausa, Sí, Gustavo. una pausa Sí. comercial. Pero, digo, no soy abogado, pero yo me quiero suponer que debe de haber manera de ver uno a sus hijas. Pues no ha habido. Digo, el señor no es asesino, el señor es un papá. Con el respeto a Aura, Su que mamá. le mando un saludo, y a las nenas que les mando un beso. Venimos con esta historia. Continuamos con la plática con Patricio Cabezud, pero tengo que decirles algo, y sus abogados, ¿no? La señora Bellacat ya nos contestó. No sé cómo haya contestado, pero en breves instantes estaremos viendo la respuesta de Bellacat, porque la subió, la pretendió borrar, pero nuestro dedo veloz ya la había guardado. Así que vamos a pasar lo que Bellacat haya dicho. No sé cuál sea el sin contenido, censura, por favor. no sé cuál sea el lenguaje
tan lindo y florido que haya utilizado en esta ocasión, pero lo vamos a transmitir. Estábamos, ¿en qué nos quedamos? Con el amparo que metieron para tratar de evitar las convivencias. Lo que yo vengo a decir aquí, Adis, Gustavo, Lalo, Erika, yo estoy mostrando hechos. Yo creo que estoy siendo muy respetuoso, de que no estoy siendo ni agresivo, ni estoy violentando a nadie, ni estoy tomando esto para intimidar a una persona. Estoy mostrando lo que ha ocurrido con el caso familiar. Documentos que se pueden mostrar, que me los proporcionó mi abogada, la licenciada Patricia Quevedoya. Y para que la gente entienda lo que está ocurriendo, y ustedes también lo entiendan, porque aquí a ustedes les dicen una cosa, pero no lo sostienen con documentos. Yo vengo a sostener mi palabra, ¿no, Erika? Con estos documentos. Después de que se ingresó un amparo para tratar de evitar las convivencias ordenadas por un magistrado, que el magistrado es una autoridad superior, un juez. Nos enteramos 7 meses después, vino la respuesta del amparo, fue rechazado. Y la autoridad superior, que esto es un juez federal, determina que se rechaza el amparo y sostiene que se tienen que dar las convivencias por el interés superior de los menores. Una vez que se recibió eso, metieron una cosa que se llama revisión del amparo. ¿Volver a empezar? La revisión del amparo es, no estoy conforme con la respuesta del amparo, quiero que lo revises. Y 3 meses después, un juez federal contesta, se rechaza la revisión de amparo, se sostienen que se tienen que dar convivencias por el interés superior de las menores. En todo este proceso es importante mencionar que a estas 2 menores, la directora del SECOFAM, la licenciada Linda Hernández, personalmente las entrevistó. Y ella entrega un reporte al juez del 10º, a la juez, licenciada Cristina Espinosa, en donde le dice, estas niñas tienen una afectación, porque tienen más de 8 meses de no ver a su papá. ¿Puedes hablar de esto? Este documento no lo puedo mostrar porque este sí no se puede mostrar, pero está el documento que le entrega la licenciada Linda del SECOFAM, preocupada por el daño que estas 2 menores ya tienen. Entonces, la licenciada Lynn le dice a la juez, necesitamos que estas niñas vengan a convivencias aquí, supervisadas para determinar la gravedad del daño entonces, que Pato, tienen. ¿por qué con todo y documentos que tú tienes, demuestras, con el apoyo de la SECOFAM, con todas estas órdenes de que tiene que haber la convivencia, no se han dado si se sabe que las personas que tienen y desarrollan una herida de abandono es precisamente por la no convivencia de alguna de las figuras, tanto madre o padre, y que son fundamental para relaciones sostenibles tanto socialmente como sentimentalmente de adultos. Para el desarrollo de 2 menores. Esto es lo increíble del caso que estamos viviendo, es dantesco, no sé qué tipo de adjetivo utilizar para tratar de expresarles la frustración que yo siento, que siente mi familia y lo que me imagino del dolor, del daño emocional y psicológico de 2 niñas ¿En qué escuela están las inocentes. niñas? Desconozco, Gustavo, porque lamentablemente ni yo, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni nadie sabemos dónde están esas niñas. Tenemos conocimiento de que siguen habitando mi propiedad, la que sigo pagando el mantenimiento porque es mi propiedad, y que me reportaron la vecina en una reunión que tuvimos en diciembre para la nueva cuota, de que aparentemente están en una nueva escuela. ¿No tienes idea en qué escuela están? No, no tengo idea, Gustavo, no tengo idea de ellas, no tengo ni la menor idea. Y a pesar, esto es lo que, qué bueno que lo dijiste, Lalo, es difícil de entender, ¿no? Que a pesar de ordenamientos primero de una juez, después de un magistrado, y a pesar de los rechazos de las apelaciones, los amparos y la revisión del amparo, que la autoridad dice tiene que haber convivencias para la inmediata revinculación de estas menores con su papá. ¿Qué pasó finalmente? Que en agosto, porque eso también se mencionó aquí, me llama la licenciada Lina Hernández. Oye, Patricio, me dice, quisiera pedir que voluntariamente firmes este documento. Le voy a solicitar al juez. Pues están diciendo que están en la Salle del Pedregal. Ah, bueno. Ok. Qué bueno que están en una escuela. Me dice la licenciada Hernández, Patricio, te voy a pedir que voluntariamente firmes este documento. Le vamos a solicitar al juez que como en 1 año y medio no ha habido convivencias, este espacio sí lo utilicen papás y niños que sí quieren una revinculación. Como no ha ocurrido, y me dice, y no va a ocurrir, porque como no tienen multas, no tienen se llaman medidas de apremio, estas convivencias ordenadas por el magistrado, no tienen arrestos, pues no las van a traer. Yo, pues muy noble, firmé. Después le entero a mi abogada de lo que hice, me dice,
Bueno, primero el juez tendrá que aprobar lo que la licenciada Pato, querido, Hernández... tenemos 3 minutos Sí. de programa. Bueno, entonces yo no Aprovechémoslo. es que haya dejado de ir cada fin de semana a firmar, porque yo sí he estado presente. Están ahí los documentos que traje también para mostrarles el reporte del SECOFAM, donde nunca se presentaron mis hijas y donde yo sí estuve presente. Entonces, harto de esta situación, yo le digo a mi abogada, hay que ponerle una queja al juez que no resuelve. ¿Por qué? El juez del 26 tomó todo lo del 10. Él determinó en el divorcio, cuando firmamos el divorcio, justo el 9 de enero del año pasado, el juez del 26 dijo, yo voy a tomar el caso del 10, que venga para acá, y yo voy a dar sentencia final de la demanda que yo puse para que se determine quién pueda tener la guardia y Ay, custodia. Dios. Habré de decir que yo sí me hice los exámenes psicológicos, salí aprobado, no quiero ser presuntuoso, salí muy bien aprobado, soy un padre apto. ¿Ahora no se hizo los No se exámenes? los ha hecho 4 veces, no solamente no se los hizo ni ella ni las menores, puso apelaciones en contra de que se realicen los exámenes. ¿Y no tiene restricción de las autoridades? No, ese es otro tema, qué bueno. Para hablar de esto. Yo quisiera que me dijeran en dónde está un documento donde yo tengo una restricción. Lo contrario, Gustavo, lo que hay son convivencias ordenadas por la autoridad judicial para que las niñas convivan con su papá y para determinar el grado de quiero daño que preguntarte tienen esto. por la quien tiene la guardia y El custodia abogado dijo provisional. que tú peleabas la casa y no a las hijas. Lo dijo en una entrevista. Quiero que Que te contestes conteste, ahí. licenciado Oscar, la única propuesta de este señor abogado que se recibió en marzo del 2022. ¿Qué fue lo que te dijo el abogado? Sí, en algún momento dado, la intención de, digamos, los asesores jurídicos de la contraparte era llegar, así lo manifestaron en su momento, a llegar a un acuerdo en buenos términos, en esas palabras, al momento de que Patricio pudiera entregar un inmueble, en este caso el departamento, para quitar Y la camioneta. las denuncias y la camioneta. Es una extorsión. Evidentemente, no O aceptamos sea, en ningún negociaban momento dado. bienes materiales. Continuamos con el proceso y ahorita correcto. nos encontramos a la espera, insisto, de la fecha del juicio oral. Oye, Pato, me están diciendo que hay una resolución de medidas de protección a favor de Aurea Zapata y de tus hijas. Sí, ella se presentó ayer y una juez del 25 le otorgó medidas de protección en las que se me invita a mí a que no cometa actos que tengan que ver con intimidad, violencia o agresiones. Ok. Yo creo que estoy siendo muy respetuoso. Seguramente, como ocurrió el año pasado, presentaron la última entrevista a la que yo vine aquí y pidieron a la juez que me arrestaran. Y la juez dijo que era una vergüenza que se estuviera realizando una audiencia porque yo no había dicho nada que siquiera estuviera cercano a ser agresivo o violento. Soy intenso, soy apasionado, que es muy diferente a ser violento y agresivo. La juez desestimó eso, esa restricción se acabó el 26 de diciembre, pero nuevamente ayer fue a ponerla y en la buena fe de la narrativa de esta persona, la autoridad para proteger a la mujer de una vida libre de violencia me pone a mí una restricción de que yo en un programa de televisión o en entrevistas que dé a los medios de comunicación no diga cosas que puedan ser Claro. intimidatorias o Claro, violentas. muchas Entonces gracias. la fecha y la hora, recuérdanlo porque ya. Se nos acabó el tiempo. Próximo sábado los esperamos a todos los medios de comunicación, padres, Ok. madres que nos quieran acompañar, invitados por la asociación No Más Hijos Rehenes. En redes. Estaremos antes de las 11 de la mañana en el hemiciclo de Juárez haciendo una manifestación pacífica, enérgica, para que las autoridades, como en este caso mi juez, resuelva bajo derecho, bajo la ley, en favor de las infancias de México y Gracias. se Muchas dejen de gracias lastimar a a los los tres. niños. Gracias por Muchas estar aquí. gracias. Muchas gracias. Gracias. por-